Hola, muy bienvenidos a este nuevo culto de San Martín. Hola, ¿cómo les va? A mí me va muy bien y espero que disfruten este lindo culto del distrito de San Martín. Les invitamos a que escriban en el chat. Y también les invitamos a cantar el himno 183. No me olvidé de ti. Pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira, hoy hasta el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que me muero y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Ahora Delphi va a dirigir en la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido que nos cuides en este lindo sábado y que también estés aquí con nosotros. Y que también cuides a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer el probad y ver, Que se titula Yo encontré. Veámoslo. Probad y ved. Historia de hoy. Yo encontré. Joao, explícame algo. ¿Sobre qué? Yo estaba leyendo la Biblia de la Iglesia Católica
y el Catecismo de la Iglesia Católica, y hay algo que no entiendo. ¿Por qué en la Biblia católica el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí? Y en el Catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero el Catecismo dice, guardar domingos y fiestas. Y todavía hay más diferencias. ¿Por qué esto? ¿Qué historia es esa ahora? ¿Sabes qué? Yo voy a conversar con tu pastor adventista porque él debe estar lavándote el cerebro, eso es. Y otra cosa, yo no quiero conversar más de este asunto aquí en esta casa. Joao, ¿Qué? ¿podrías hacerme un gran favor? Dime. Va a comenzar un programa que yo quiero ver. ¿Me lo podrías grabar, por favor? Porque si yo paro ahora, el desayuno va a demorar. ¿Es el programa ¿Está escrito? Sí, va a comenzar ahora. Grábalo, por favor, y después lo veo. Está escrito. Con Alejandro Bullón. Mi esposa me pidió y comencé a poner atención en lo que se decía en el programa. Y me identifiqué mucho con el mensaje del pastor. Hoje, a espera silenciosa. Por primera vez, mi mente estaba completamente abierta y lista para oír la palabra de Dios de una forma diferente. Capítulo 1, versos 11 a 14. A partir de aquel día, todos los domingos por la mañana yo veía el programa Está escrito y acompañaba con mi Biblia todos los textos mencionados por el Ya está en la pastor. hora de volver a nuestro verdadero hogar. Yo también seguí el estudio de las profecías a través del libro del pastor Bullón y me di cuenta que necesitaba aprender más sobre las Escrituras. Aquellos fueron momentos transformadores que me ayudaron a aclarar muchas dudas respecto a la Biblia. En pocos días, leí todo el libro, me convencí de la verdad, me entregué a Cristo y le dije al pastor que quería ser bautizado. Los años fueron pasando. Yo siempre buscaba cómo apoyar el evangelismo de la iglesia. Era líder del grupo pequeño, anciano, tesorero. Participé activamente de la construcción de nuestra iglesia. Hoy, con mi cabello totalmente blanco, aún tengo fuerzas para cumplir la misión que Dios me confió, al lado de mi querida esposa y de mis amados hijos. Siempre serví a mi Dios como un cristiano sincero. Fui cura de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña durante 20 años. Recientemente también escribí este libro para contar los pasos de mi transformación y también para mostrar que Dios no deja sin respuesta al corazón que realmente está buscando la verdad. El hermano Joao Cipriano es un ejemplo de anciano dedicado que ama a su iglesia. Qué bonita es su historia, ¿verdad? Ahora, me gustaría invitarlos a todos a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Qué lindo es encontrar tantas cosas lindas de la Biblia que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Y ahora los invitamos a devolver los diezmos y entregar las ofrendas. Y lo podemos hacer por el 7Me. Y ahora se viene algo especial para todos los niños. ¡La adoración infantil! Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí!
mis queridos niños, qué alegría volvernos a encontrar. Llegamos al día más especial de la semana, el día sábado. Y en nuestro espacio de la adoración infantil hablaremos de nuestra hermana Elena White. La última vez que hablamos de ella, recordamos aquella visión que tuvo acerca del cielo. Ella vio a Jesús cómo guiaba a las personas rumbo a la patria celestial. Pero había un problema. Elena tenía temor de contar a las personas aquella visión. Pensaba que no le creerían. Se sentía mal porque sabía que Jesús no estaba contento como ella estaba sintiéndose. Así que decidió decirle en oración que le contaría a las personas aquel mensaje. Y en la siguiente reunión, Elena le contó a todos sus amigos aquella visión. Ella estaba sorprendida al ver cuán atentos estaban sus amigos al escucharla. Estaban felices de saber de que Jesús aún continuaba guiándolos. Jesús seguía iluminando el camino para llevarlos al cielo. Pero Elena también se preguntaba mucho más. ¿Cómo ella podría ir de un lugar a otro para compartir aquel mensaje? Jesús quería que ella contara a las personas aquella visión, pero Elena era una persona que vivía enferma. Entonces, ¿cómo podría viajar? Ella le contó esa angustia que tenía su padre y él le dijo que podría acompañarle entonces su hermana mayor. Así que emprendieron el viaje juntas. Elena llevaba alegría y felicidad a las personas. Al escucharlas, las personas estaban decididas a continuar firmes en Jesús, pues sabían ahora que Jesús se mantenía a su lado, guiándolos para llevarlos al cielo. Elena seguía compartiendo la palabra de Dios de lugar en lugar y las personas le daban muchas palabras de ánimo. Así que ella estaba dispuesta a hacer todo lo que Jesús le pidiera. Un día su cuñado invitó a Elena que fuera a la casa de su hermana María a visitarla. Era época de invierno. Elena tenía dolor en los pulmones. Hacía mucho frío, así que ella tomó una manta, se abrigó y continuó. Al llegar a la casa de su hermana, Elena empezó a contar aquella visión que había tenido. Pero había un detalle, su voz estaba muy débil, las personas apenas podían escucharla, pero de pronto su voz cambió y sonó como una campana. Elena habló durante 2 horas, le contaba a las personas acerca de la ciudad celestial, aquel lugar que Jesús nos está preparando, ese lugar muy especial para ti y para mí. Y no solo de eso, sino que les contó acerca de la segunda venida de Cristo, aquel momento especial cuando veremos a Jesús en las nubes de los cielos. Realmente la gente estaba emocionada al escuchar a Elena. Algunos lloraban de alegría. Dios estaba ayudando a su mensajera. Después de que ella terminó de contar aquella visión, su voz volvió a ser la misma, aquella voz débil por estar enferma. En esa misma reunión había un joven llamado Hazen Foss, quien estaba escuchando desde la puerta. Luego entró y les dijo: aquella misma visión el Señor me la dio a mí por 2 veces, pero yo no tuve la valentía de contarle a las personas. Y ahora esa oportunidad le dio a Elena, que aún débil está predicando. Qué alegría para Elena obedecer al Señor aún débil y con temor. Y nosotros, chicos, ¿queremos ser mensajeros del Señor? ¿Queremos llevar esperanza a aquellas personas que no conocen de Jesús? ¿Queremos compartir alegría, amor y paz? Muy bien, y solo lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Miren lo que nos dice en San Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas palabras nos dijo el Señor Jesús y nosotros podemos compartirlo con las personas que aún no lo conocen. ¿Oramos?
Querido Padre Celestial, gracias te damos porque conocemos tu palabra. Ayúdanos a no tener miedo de compartir el mensaje con los demás. Aunque no sabemos hablar a la perfección, queremos ser tus mensajeros. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda la historia de la adoración infantil. Y sí, bueno, y no, hay que hacer como la Anita de White, que no importa que seamos niños o que tengamos dificultades, tenemos que hacer todo lo que Dios dice. Y ahora el sermón lo tiene el pastor Bruno Salvo. Feliz sábado, amigos, hermanos. Para mí es una alegría poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos de poder abrir la Biblia, la palabra de Dios, y juntos compartir el mensaje de esperanza. Qué bendición tenemos al poder estudiar la Biblia y que sea el Señor, a través de su palabra, que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Saben, en estos días, mientras pensaba y preparaba el tema para compartir juntos en esta mañana, una palabra empezó a rondar así en mi cabeza, una palabra que creo y no tengo dudas de que permea nuestra vida como cristianos. Una palabra que indudablemente está en nuestro vocabulario de manera diaria, una palabra que nos identifica como cristianos. Es la palabra esperanza. En estos últimos años, en cada eslogan, en cada título de nuestras semanas de evangelismo, cuando compartimos el mensaje con otros, aparece la palabra esperanza. En los libros misioneros, en los libros con los que compartimos a las personas el mensaje, aparece la palabra esperanza. Claro, cuando nosotros pensamos en esperanza o cuando pensamos en la palabra esperanza, tal vez vienen algunos dichos populares en nuestra mente. Yo quiero compartir dos nada más. El primero que vino a mi mente cuando pensé en la palabra esperanza es, ¿cuál? Lo último que se pierde es ¿qué cosa? La esperanza. Y pareciera este dicho como que aquello que es lo último, lo más pequeño, bueno, aunque sea te queda esperanza, pareciera que no tuviera valor. Entonces allí dice, lo último que podés llegar a perder es la esperanza. Recuerdo otro que leí alguna vez donde decía que la vejez comienza cuando nuestros recuerdos pesan más que nuestras esperanzas. Saben, cuando yo pienso en la palabra esperanza, cuando trato de visualizar esta palabra en la Biblia, en la palabra de Dios, cobra un sentido totalmente distinto. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la esperanza. Tal vez dos que vienen rápidamente a mi mente. Uno está en Jeremías en el capítulo 29 y el versículo 11. Si vos lo tenés allí, si tenés tu Biblia, buscalo o anotalo rápidamente. Es un versículo que vos tenés que tener subrayado, porque es una promesa. Allí el Señor nos dice, a través del profeta Jeremías, que Él tiene planes para nosotros. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Saben, en el Salmo 42, en el versículo 11, allí el salmista nos habla también de la esperanza. Y comienza con dos preguntas. Salmo capítulo 42, versículo 11. Él comienza preguntándose lo siguiente: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Qué hermosa promesa, qué maravilloso. Porque cuando nosotros entonces entendemos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, lo que esta palabra significa, entonces cobra verdadero sentido. Cuando nosotros entendemos lo que esta palabra significa, lo que representa, entonces podemos pararnos sobre un terreno firme, podemos situarnos en un lugar en donde tenemos la seguridad de que podemos estar tranquilos. Esa es la esperanza, lo que el Señor nos ofrece. Saben, cuando pensamos en esta palabra, en la esperanza, que si tratamos de investigar un poquito acerca de esta palabra, vemos que viene del latín esperaré, y está relacionada con esto, con esperar. Cuando nosotros pensamos a veces en la palabra esperanza, muchas veces la asociamos con un sentimiento, tal vez con una actitud, con un valor o un estado de ánimo. Pero saben, la esperanza tiene que ver mucho más que con esto.
La esperanza tiene que estar relacionada con algo positivo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque la esperanza nos indica que nosotros estamos esperando algo que suceda en un momento especial. Y cuando pensamos en esperanza y cuando pensamos en esperar en algo, indudablemente también está relacionada la fe, la confianza en Dios, la seguridad. Así que la pregunta con la que hemos titulado esta reflexión, esta meditación es: ¿dónde está tu esperanza? Te pregunto, ponete a pensar, ¿en dónde está situada tu esperanza? ¿Dónde estás ubicado en la esperanza? Cuando pensás en esperanza, ¿dónde estás? Saben, yo pienso que muchas veces nosotros situamos nuestra esperanza en diferentes lugares. Tal vez tu esperanza está en una persona que te dijo algo y entonces vos confías que tu esperanza y tu confianza puede estar allí y tenés la seguridad de que va a cumplir. Tu esperanza tal vez está en tu trabajo, porque desde esa plataforma vos te sentís seguro, te sentís confiado. Es el lugar en donde yo puedo sentir seguridad. ¿Dónde está tu esperanza? Esta pregunta quisiera que nosotros podamos responderla a la luz de la Biblia. Que la Biblia sea la que nos responda, que la Biblia sea la que nos dé la verdadera esperanza y que entonces podamos encontrar allí el camino seguro. Si ustedes tienen sus Biblias, les invito a que abran allí en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, allí en el primer capítulo, los primeros versículos, está allí la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque nos habla de un Pedro que tiene esperanza, un Pedro que está ubicado en el lugar correcto y comparte esa esperanza con vos y conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, fíjense lo que dice allí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Saben? Pedro nos está diciendo allí que debemos agradecer a Jesús, debemos agradecer a Dios el Padre, debemos agradecer por su misericordia, porque a través de su misericordia y del encuentro que podemos llegar a tener con Él, Él nos hace renacer. Pedro es un hombre que había renacido. Pedro es un apóstol que indudablemente había nacido nuevamente. Cuando nosotros tratamos de analizar rápidamente o de repasar algunos hechos de la vida de Pedro, de este discípulo de Jesús, era un hombre renacido. Miren, el argumento más claro que podemos encontrar rápidamente está en el primer versículo del capítulo 1. Pedro se presenta de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba Pedro antes de encontrarse con Jesús? Su nombre era Simeón o Simón. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo busca allí en el lugar donde él estaba. Jesús tiene planes para la vida de Pedro. Y en un momento de ese encuentro de Pedro con Jesús, entonces Jesús le dice: ya no vas a llamarte más Simón o Simeón, sino que ahora vas a ser Pedro. Y saben, Pedro allí en su carta, en el versículo 1, él dice: yo ya no soy más Simón, no soy Simeón, no soy aquel hombre que era antes de encontrarme con Jesús. Ahora soy Pedro. Y no solo que Jesús cambió mi nombre, ahora soy un apóstol, un enviado. Ahora comparto con otras personas el encuentro que yo tuve con Él, porque quiero que ustedes también se encuentren con Él. Pedro era un hombre renacido y lo expresa su carta. Y él quiere compartir ese encuentro que él tuvo con Jesús. Él quiere mostrar cómo su vida cambió a partir de ese encuentro, para que entonces nosotros podamos también nacer de nuevo, para que podamos renacer. Yo recuerdo, y seguramente ustedes rápidamente, su mente va al encuentro de Jesús con Nicodemo. Se encuentra Jesús con Nicodemo y aquel hombre que estaba necesitado de algo diferente en su vida, Jesús le dice: es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Y él casi medio que irónicamente responde: yo no puedo, siendo grande, volver a entrar en el vientre de mi madre. Jesús
claramente no le estaba diciendo eso, sino que le estaba diciendo, es necesario que tengas un nuevo nacimiento. Es necesario renacer. ¿Saben? Yo no tengo dudas que vos y yo hoy necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener un encuentro con el Señor para renacer. Necesitamos encontrarnos nuevamente con Él para que esa palabra esperanza motive nuestras vidas en el contexto en el que estamos viviendo. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, Pedro nos expresa esto y nos dice, miren, es necesario renacer. Hay que encontrarse con Jesús. Es necesario este encuentro para comenzar una nueva etapa, para dar vuelta a la hoja y comenzar una en blanco. Ahora, entonces, Pedro nos enuncia cuáles son las bendiciones de ese nuevo nacimiento, de ese encuentro con Jesús. Y saben, allí en el capítulo 1, el versículo 3, nos da la primera bendición, que tiene que ver con esto de la esperanza. Dice el versículo 3, nos hizo renacer, ¿para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Jesús había resucitado. Él vivía. Por eso la experiencia de la esperanza era real, era viva, era verdadera. La esperanza de vida significa una esperanza de vida. La esperanza viva significa una esperanza de vida. ¿A quién le escribe Pedro esta carta? Si ustedes leen en el capítulo 1, el versículo 1, él le escribe a los expatriados, a los que habían sido perseguidos por ser cristianos o por llamarse cristianos, por seguir a Jesús. A estos les escribe. A personas o a cristianos que estaban llenos de luchas, de dificultades, que pasaban por problemas, por situaciones realmente difíciles. Pedro le escribe a ellos y les dice, miren, yo quiero decirles que ustedes tienen en sus manos una esperanza que está viva, una esperanza que es verdadera, que es real. Y la esperanza viva nos permite transitar el camino de la vida con un sentido diferente. La esperanza viva nos permite transitar el camino de la vida con un sentido diferente. Saben, en Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 9, allí cerquita, no pierdan Primera de Pedro porque vamos a volver, pero en Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 19, allí el autor nos menciona por qué es importante esta esperanza viva en nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, versículo 19, hablando de la esperanza que está delante de nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Saben? Esta esperanza es un ancla firme que nos permite estar situados aún en medio de las tempestades de esta vida. Esta esperanza viva nos permite estar en el lugar correcto, en el lugar firme, a pesar de las tempestades que suceden a nuestro alrededor, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación. Esta esperanza viva es un ancla firme. Saben, hace un par de semanas atrás, un sábado por la tarde, estábamos en casa, en cuarentena como la mayoría o como todos nosotros, y estábamos terminando nuestro culto familiar allí con mi esposa, mis dos hijos, y sonaba el teléfono, pero no quería atenderlo porque estábamos en el culto. Miré el número, era desconocido, no lo tenía agendado, así que dejé para cuando terminara el culto. Llamó 3 o 4 veces, luego de terminar el culto, entonces fui hasta el teléfono y devolví la llamada. Cuando me contestan, recibo la voz y el mensaje de Vanessa. Vanessa es una joven, como cualquiera de nosotros, que había tenido hace poquitos días un accidente. Su hijo había tenido un accidente, Mateo. Tal vez muchos de ustedes deben conocer la historia. Mateo tuvo un accidente, se quemó gran parte de su cuerpo. Ella es de aquí, de Villa Regina. Y a mí me sorprendió la llamada porque nunca había hablado con Vanessa, no conocía a Mateo, solamente conocía lo que había sucedido. En el culto familiar habíamos estado orando por ella. Y ella me dice, pastor, lo llamo porque necesito que usted vaya a visitar a mi hijo y necesito que le haga un ungimiento. Quedé un poco descolocado al principio, intenté hacerle algunas consultas y algunas preguntas. Finalmente ella me dijo que estaba aquí en Allen, cerquita de la localidad de Roca, donde vivimos.
Así que llamé a un pastor amigo, al pastor Nicolás, y le dije, mira, tengo esta situación, ¿me acompañás? ¿Podemos ir juntos, te parece? Vamos a hacer un ungimiento. Y esto tenía algunos detalles, ¿no? Mateo en ese momento, además de estar sedado y dormido, tenía COVID positivo en aquel momento, su mamá también, así que estaban aislados, no estaban en contacto ni cercano el uno al otro, así que era una experiencia interesante ir hasta aquel lugar. Fuimos hasta allí, llegamos hasta el lugar, no pudimos entrar a la habitación, pero desde el lado de afuera de la ventana lo mirábamos a Mateo allí, dormido, y entonces llamé a Vanessa y le dije, estoy acá, Vanessa, vamos a orar por Mateo. Y mientras conversábamos le hice una pregunta, ¿cómo te encuentra esta situación en tu relación con Dios? Y ella en aquel momento me dijo, pastor, la verdad, no me encuentra en una buena situación, no estaba relacionándome con Dios y esta situación me ha golpeado, además de la situación en sí misma. Entonces le dije, bueno, vos tenés dos opciones. Sí, me dijo ella, tengo dos, antes de que yo siguiera. O enojarme con el Señor y culparlo a Él, o tomarme de la esperanza de que Él va a estar al control de las cosas. Y yo voy a tomar esa decisión, me dijo. Así que oramos por ella. Finalmente estuvimos un tiempito allí y luego seguimos mensajeándonos cuando pasaron las semanas. Hace 2 o 3 días atrás recibí un audio de Mateo y él me decía, pastor, le agradezco por haber ido a orar aquella noche. Yo no lo vi, pero mi mamá me contó. Y le agradezco por eso. Yo soy Mateo, me dijo él, el niño quemado. Y cuando terminé de escuchar el audio, él estaba emocionado, me emocionó aquel mensaje, lo compartí con mi esposa y ella me dijo, él no es Mateo, el niño quemado, él es Mateo, el milagro de Dios. ¿Saben? Cuando le devolví la llamada, el mensaje, el audio, le dije, Mateo, quiero felicitarte porque seguís confiando en Dios. Felicito a tu mamá también, porque puso tu vida en las manos de Él. Y ¿sabes qué? No sos Mateo, el niño quemado, sos Mateo, el milagro de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en la esperanza viva, es un ancla segura, es un lugar en el que podemos confiar a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Por eso Pedro dice, nazcan de nuevo, encuéntrense con el Señor para renacer y entonces van a tener la esperanza viva, la esperanza que es un ancla de fe en sus vidas. Saben, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 17, allí el apóstol dice lo siguiente, miren, que nos agrega y nos suma a esto que hablábamos recién. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 17 y versículo 18 dice, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Cuando nosotros tenemos esta esperanza viva en nuestras manos, entonces tenemos consuelo y seguridad. Te pregunto, en este tiempo, ¿ya tuviste que separarte por la muerte de algún ser querido? ¿Ya la muerte ha entrado en tu familia, en tus amigos o en alguien que querías y te ha distanciado? La esperanza viva nos da consuelo y seguridad aún ante la muerte. Cuando las hermanas de Lázaro fueron a reclamarle a Jesús porque él no estaba allí, cuando su hermano había muerto, Jesús les dijo, no se preocupen porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero invitarte a que te tomes de esta esperanza viva, que es un ancla segura, que te da consuelo y seguridad. Pero Pedro agrega algo más. Allí en el versículo siguiente, en el capítulo 1 y el versículo 4, dice allí, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 4, para una herencia incorruptible. El Señor nos hace nacer para obtener la esperanza viva, pero también para tener una herencia incorruptible. Una herencia que no se puede dañar, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita, una herencia que no tiene manchas. Dios te ofrece a vos y a mí una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pierde y que no se contaminan. En el Antiguo Testamento, la herencia del pueblo de Israel era Canaán.
Esa era la herencia, esa era la promesa. En Deuteronomio, en el capítulo 15, el versículo 4, allí nos cuenta acerca de esto. Y nos dice que su herencia era Canaán, hoy, o a partir del Nuevo Testamento. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es la herencia que el Señor nos dejó? Hay dos textos que vos podés buscar en Mateo capítulo 25, el versículo 34, donde dice que el reino de Dios es para nosotros, es la heredad. En Mateo el capítulo 19 y el versículo 29 dice que la vida eterna es nuestra herencia. Te pregunto, ¿cuáles son las cosas que te motivan? ¿En dónde estás poniendo tus mayores esfuerzos, tus mayores energías? Saben, cuando yo visitaba al abuelo de mi esposa, íbamos juntos, estábamos de novio, ellos vivían en Bahía Blanca, los íbamos a visitar. Y siempre que nos íbamos de la casa, él me llamaba y me llevaba allí para su pieza y me entregaba un sobrecito. Y en el sobre siempre había algo de dinero. Y yo le decía, no, abuelo, no es necesario. Pero claro, uno era estudiante, ¿no? Y cuando uno es estudiante, cualquier regalo de este tipo viene bien. Hoy también, pero cuando uno es estudiante mucho más. Y luego que nos casamos y teníamos hijos, los íbamos a visitar. Y él siempre, era casi que como una ceremonia, me llevaba a su pieza y me daba un sobrecito con dinero. Y recuerdo las últimas veces que le decía, abuelo, no es necesario, yo ya estoy trabajando, no es necesario. Y él me decía esta frase que siempre la recuerdo y me decía, ¿vos querés que yo sea el muerto más rico del cementerio? Te pregunto, ¿cuál es tu herencia? ¿Dónde están tus mayores intereses? ¿Qué es lo que más te interesa? Saben, a diferencia de las herencias terrenales, lo que está en el banco de los cielos no se corrompe. Lo que está en el banco de los cielos es seguro, es puro, no está contaminado. Y Pedro, saben, les escribe a personas que estaban perdiendo todo. No solo los bienes materiales, sino también su propia vida, por ser cristianos, por seguir el mensaje de esperanza. Todo lo perdían. Y Pedro les dice, no se preocupen, no piensen en lo que pierden, piensen en la herencia incorruptible que el Señor les ha entregado, les va a dar. No piensen en lo que pierden, piensen en esta herencia incorruptible. Saben, solamente el hombre que ha renacido puede tener esta experiencia. Solo aquel que se encuentra con Jesús puede entender lo que significa la herencia incorruptible por sobre cualquier herencia que está en esta tierra. Por eso Pedro nos invita a renacer, para tener una esperanza viva y para obtener y entender lo que significa una herencia incorruptible. Y lo último que podemos extraer de estos versículos, en el versículo 5 nos dice la última bendición que nosotros podemos obtener al encontrarnos con esta esperanza viva. Versículo 5 dice, hablando de esta herencia incorruptible que está reservada en el cielo para nosotros, versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin, en el dolor, en la enfermedad, en la injusticia. Él es la salvación. En Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, allí nos dice que en ningún otro hay salvación, ni en ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. Y Pedro dice, si nosotros nacemos de nuevo, si nos encontramos con Él, tenemos esperanza viva, una herencia incorruptible y la salvación. ¡Qué preciosa promesa! ¿Quién no quiere obtener la salvación? ¿Quién no quiere salir de este mundo de dolor, de enfermedad, de tristeza, de separación? Pedro dice, por favor, no se pierdan esto. Cuando se encuentran con Jesús, tienen salvación. Y saben, la salvación tiene una connotación pasada, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Dios nos salvó de la condenación cuando Jesús murió en la cruz. Y nosotros aceptamos su sacrificio. Él nos está salvando ahora del poder del pecado cuando dependemos de Él. Y nos salvará
finalmente cuando Él regrese a buscarnos. Es una esperanza futura con una experiencia presente. Una esperanza futura con una experiencia presente. ¿Saben? Pedro, en los siguientes versículos, sigue agregando algunos detalles, pero él dice, por favor, no se aflijan por las pruebas. Más bien, alégrense por la salvación. No porque Pedro diga que lo que estaban sucediendo lo tenían que ignorar. No porque a Pedro no le interesara el sufrimiento de aquellas personas que querían seguir a Jesús y compartir la esperanza. No porque Pedro vivía una situación más cómoda, entonces no entendía lo que ellos vivían, sino que Pedro, comprendiendo todo aquello, les dice, por favor, que su mirada esté fija, no en las aflicciones, no en el dolor, sino que pónganse contentos, alégrense por la salvación del Señor. Saben, hay una historia de un famoso misionero. Yo los invito a que ustedes lo busquen, tal vez en esta tarde, y puedan leer un poco acerca de él, de Jim Elliot. Jim Elliot fue un joven que desde pequeño conoció de Cristo a través de su familia, y él allí en Estados Unidos, en el colegio donde él participaba, donde él asistía, comenzó a escuchar historias de algunos misioneros. Y él tenía una vocación casi natural para ayudar a las personas, para servirlas. Y en su relación con Jesús, en el estudio de la Biblia, empezó a entender que el Señor quería de él algo más de lo que él estaba haciendo. Y en algunos libros que relatan su biografía, cuentan que él muchas veces se acostaba allí en su cama y oraba. Y él en alguna ocasión decía, si Dios me habló a mí, si yo escucho la voz de Dios, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que no la escuchen? Yo debo hacer algo para que ellos escuchen también. Y la historia brevemente cuenta que él finalmente emprendió un viaje hacia el Ecuador, allí para darle el mensaje a las tribus Auca. Esas tribus que nunca habían conocido el exterior, nunca habían tenido contacto con los seres humanos. Eran conocidos por ser una tribu muy violenta y él había escuchado de ellos y dijo, tenemos que compartir el mensaje con estas personas. Él estaba casado, tenía una hijita, pero aún así decidió emprender esa travesía misionera. Y la historia cuenta que él llegó finalmente allí en una avioneta junto con otros compañeros. Descendió allí en las playas después de estar varios días allí tratando de encontrar alguna de las tribus, hasta que finalmente desde el avión pudieron divisar, así que bajaron allí a una de las playas cercanas a donde estaba aquella tribu. Y a los 2 días vinieron unas mujeres de la tribu y comenzaron a relacionarse de a poco con ellos, con los misioneros. Se mostraron amistosos, así que ellos creyeron que aquello que habían dicho de que los Auca eran violentos, en realidad era solo una historia. Saben, para resumir la historia, finalmente, después de un par de días, solamente 10, allí en aquel lugar, una noche, fueron atacados por hombres de las tribus Aucas. Y ellos finalmente terminaron con la vida de estos misioneros en aquel lugar. Años después, apenas unos años después, su esposa decidió ir nuevamente a aquel lugar junto con su hijita. Y la historia cuenta que finalmente pudieron relacionarse con aquella tribu y ellos conocieron el mensaje de Dios. Saben, hay una cita que tengo aquí escrita donde él dice acerca de esta situación de compartir el mensaje y acerca de esta salvación que nos ofrece el Señor. Él dice lo siguiente: no es tonto aquel que cambia lo que no puede guardar por lo que no puede perder. No es tonto aquel que cambia lo que no puede guardar por lo que no puede perder. Vos y yo no podemos perdernos la salvación que Jesús nos ofrece. Vos y yo no podemos perdernos lo que el Señor ha depositado en nuestras manos para transformar nuestras vidas. Vos y yo no podemos perdernos la salvación del Señor. Podemos estar seguros que al final todo saldrá bien. Podemos estar seguros porque la Biblia lo dice, que Cristo pronto vendrá a buscarnos. El canto que cantamos al inicio de este culto de adoración decía
¿O qué esperanza vibra en nuestro ser? ¿Qué es lo que te moviliza a vos todos los días para hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva para continuar cada día viviendo como vivís? ¿Qué cosas te están llevando a tener la vida que estás teniendo? ¿Será que es una rutina tu vida cada día? ¿O estás movilizado por la esperanza viva de compartir el mensaje de que Jesús pronto va a venir a buscarnos? Pedro te dice a vos y a mí, encontrémonos con Jesús para renacer. Encontrémonos con Jesús para tener una esperanza viva, para tener una herencia incorruptible y para que la salvación pueda ser efectiva en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte en este día y en esta mañana, ¿te gustaría tomar esta verdadera esperanza? ¿Te gustaría que esta esperanza sea parte de tu vida? ¿Estás dispuesto a que no sea solo una esperanza, no sea solo una palabra, en un eslogan, en un título, sino que sea algo que transforme tu vida y te motive a vivir de una forma distinta? Jesús pronto viene a buscarnos. Las señales de este mundo nos muestran que Jesús pronto viene. ¿Estás trabajando por tus hijos para que estén listos cuando Jesús venga? ¿Estás trabajando por tu familia para que Jesús venga, para que cuando Jesús venga estén listos y juntos puedan irse a vivir con Él por la eternidad? ¿Cuántas personas más necesitan conocer esta esperanza? ¿Alguien alguna vez se acercó a vos y te compartió esta esperanza? Pedro dice, por favor, encuéntrense con Jesús, nazcan de nuevo y compartan esta esperanza. Yo quiero animarte en esta mañana a que este encuentro con Jesús pueda motivarnos a tener una esperanza viva, real en nuestras vidas, con una herencia incorruptible que no se mancha y que no se marchita, y que entendamos que esta esperanza, que este encuentro nos va a permitir que la salvación sea efectiva en nuestras vidas. Compartamos esa esperanza con personas que todavía no conocen. No dejes pasar este día sin compartir el mensaje de la esperanza viva. Jesús pronto viene a buscarnos. Y si hay algo que Él anhela, si hay algo que Él desea, no tengo dudas, es darte un abrazo. Es decirte que no quería esperar más, que no podía esperar más ese momento para abrazarte y finalmente decirte en palabras cuánto te ama. Jesús pronto viene a buscarnos y esa esperanza viva tiene que arder en tu corazón y en mi corazón para que podamos compartirla con los que no lo conocen. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yo quiero invitarte a orar para que las palabras de la Biblia, la palabra de Dios, pueda ser eficaz en nuestra propia vida. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra, la Biblia, y porque al abrirla encontramos sabiduría, encontramos consuelo, encontramos la esperanza que nos da la seguridad de caminar y conducirnos por el lugar correcto. Querido Señor, queremos tener un encuentro íntimo y personal hoy contigo. Queremos renacer para que esa esperanza pueda ser viva en nuestra vida, para que entendamos que las cosas de este mundo no nos deben atar ni deben ser prioridad, porque hay una herencia incorruptible que tú has dejado para nosotros y porque Jesús ya vino, murió en la cruz y nos ofrece la salvación para cada uno de nosotros. Permite que estas cosas podamos compartirlas con las personas que no lo conocen, de tal forma que Jesús pronto vuelva a buscarnos. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
nuestro Rey. Cristo nos une en su amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe. Nos une a todos en su Gracias, Pastor Bruno Salvo. Y hay que tener esperanza. Y ahora Mile va a hacer la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el lindo día sábado que nos has dado. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias porque estás aquí y por este culto que pudimos tener. Te pido que cuides a todos y que algunas personas que están complicadas con enfermedades se puedan sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos el próximo sábado a las 11. ¡Chao!